Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Aquí, como saben, nos sumergimos en el fascinante, a veces turbio, y siempre apasionante mundo del espectáculo. Desmenuzamos las telenovelas turcas que nos roban el sueño, analizamos las modas, los estilos, y por supuesto, nos adentramos en las vidas, a menudo idealizadas, de nuestros actores favoritos. Hoy nos enfrentamos a un tema que ha estado resonando con fuerza en los pasillos virtuales de las redes sociales, generando un verdadero tsunami de rumores, especulaciones y, admitámoslo, mucha intriga. Can Yaman al borde. Demet tembló. ¿Qué diablos pasó realmente? Los invito a que me acompañen en esta travesía donde intentaremos desentrañar este intrincado misterio. Analizaremos la información disponible, desde las fuentes más confiables hasta los chismes más jugosos que circulan por Internet. Pero, y esto es crucial, nos esforzaremos por separar la realidad tangible de la mera ficción, el deseo ferviente de los fans de la verdad objetiva. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este rincón dedicado al mundo del entretenimiento turco, no olviden suscribirse al canal. Y lo que es aún más importante, activen la campanita. Así serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subamos, de cada nuevo análisis, de cada nuevo chisme. Sí, lo admito, también nos gusta el chisme. Les prometo que siempre encontrarán algo interesante, algo que les haga reflexionar, reír, o quizás hasta suspirar. Bien, basta de preámbulos. Sumerjámonos de una vez por todas en el tema que nos convoca. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que, si siguen este canal, seguramente les suenan familiares. Dos figuras estelares que brillan con luz propia en el firmamento de las telenovelas turcas. Pero más allá de sus logros individuales, lo que realmente encendió la imaginación del público fue la innegable química que irradiaban juntos en la exitosísima serie Erkenci, Pájaro Soñador. Su conexión en pantalla era tan poderosa, tan palpable, que parecía trascender la barrera del celuloide. Alimentó la esperanza, la ilusión, y la ferviente creencia de miles, quizás millones, de fanáticos alrededor del mundo que anhelaban ver ese romance de ficción convertirse en una hermosa realidad. Querían ver a Can y Demet, Sanem y Can, unidos para siempre, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la cruda realidad a menudo difiere drásticamente de la fantasía romántica que se proyecta en la televisión. Y aunque la conexión entre Can y Demet en la serie era innegable, la naturaleza exacta de su relación, tanto durante como después del rodaje de Erkenci, ha sido objeto de intensos debates, acaloradas discusiones y una especulación desenfrenada. Entonces volvamos a la pregunta central, ¿qué significa exactamente eso de Can Yaman al borde? ¿Y por qué se dice que Demet tembló? Para poder comprender el contexto en su totalidad, debemos hacer un pequeño viaje al pasado, recordar la intensa presión mediática a la que ambos actores, especialmente durante la emisión de Erkenci, estuvieron sometidos. La atención constante, a veces asfixiante, de los paparazzi, los implacables rumores sobre su supuesta relación personal, ¿eran solo amigos? ¿Eran amantes secretos? ¿Había algo más? Y las altísimas expectativas de los fans crearon un ambiente de altísima tensión, un verdadero caldo de cultivo para la especulación y la controversia. Can Yaman, en particular, conocido por su personalidad extrovertida, apasionada y a veces, seamos honestos, un poco impulsiva, a menudo se encontraba en el centro de la tormenta. Cada una de sus declaraciones, cada una de sus acciones, incluso su lenguaje corporal, eran analizados con lupa, diseccionados hasta el más mínimo detalle, generando titulares sensacionalistas y debates acalorados en las redes sociales. En algunas ocasiones se le percibió como al borde, al límite de su paciencia, visiblemente frustrado por el escrutinio constante. Respondía a las críticas con declaraciones que, aunque quizás sinceras y provenientes de un lugar de genuina honestidad, no siempre eran las más diplomáticas o políticamente correctas. Esta presión constante, combinada con las extenuantes exigencias del trabajo actoral, pudo haber contribuido a momentos de frustración y tensión que inevitablemente afectaron su relación con Demet. Ahora bien, llegamos al punto crucial, ¿por qué decimos que Demet tembló? Aquí es donde entramos en un terreno aún más especulativo, donde la línea entre la realidad y la ficción se vuelve aún más borrosa. La información disponible es a menudo contradictoria, fragmentada, y filtrada a través de la lente subjetiva de los medios de comunicación y las interpretaciones personales de los fans. Algunos rumores alimentados por fuentes anónimas, siempre presentes en estos casos, sugiere
Que Demet, siendo una persona generalmente más reservada, más discreta y quizás más cautelosa que Can, se sentía incómoda con la atención constante, la intensidad desmedida y la publicidad a menudo invasiva que rodeaba su relación. Se decía que prefería mantener su vida personal alejada del implacable foco mediático, lo que contrastaba marcadamente con la actitud más abierta, más extrovertida y, por qué no decirlo, más desafiante de Can. Esta diferencia fundamental en sus personalidades y en sus respectivos enfoques sobre cómo manejar la fama y la atención pública pudo haber generado fricciones, malentendidos y, en última instancia, una creciente distancia entre ellos. Demet, al ver a Can a menudo al borde lidiando con la presión de la fama, enfrentando las críticas, a veces justas, a veces despiadadas, pudo haber sentido cierta preocupación genuina y un temor palpable por las consecuencias que todo esto podría tener para ambos, tanto a nivel personal como profesional. Este temblor no necesariamente implica miedo literal, no se trata de una imagen de Demet acobardada por la presencia de Can. Más bien simboliza una sensación de inestabilidad, una inquietud constante ante la situación, una preocupación latente por el futuro de su relación. Otro factor importante a menudo pasado por alto, que debemos considerar es el contexto cultural específico en el que se desarrolla esta historia. En Turquía, la presión social y familiar, así como las expectativas tradicionales en torno a las relaciones sentimentales, pueden ser extremadamente fuertes, mucho más de lo que estamos acostumbrados en otras culturas. Los actores, especialmente aquellos que alcanzan la fama internacional, como fue el caso de Can y Demet, a menudo se ven obligados a lidiar con estas expectativas y a equilibrar cuidadosamente su vida personal con su imagen pública, una tarea que requiere una enorme habilidad y una gran dosis de diplomacia. En el caso particular de Can y Demet, la presión para que su romance en pantalla, ese amor idealizado que cautivó a millones en Erkencikus, se convirtiera en una realidad tangible fue absolutamente abrumadora. Los fans, embelesados por su química innegable, inundaban las redes sociales con mensajes de apoyo, declaraciones de amor y súplicas desesperadas para que finalmente se declararan su amor mutuo. Esta presión constante, aunque en su mayoría bien intencionada y proveniente de un lugar de genuino cariño, pudo haber añadido una capa adicional de tensión a su relación, haciendo que Demet, en particular, se sintiera temblar ante la magnitud de las expectativas y la responsabilidad que sentía de complacer a sus seguidores. Es crucial recordar, y esto es algo que a menudo olvidamos en el fragor de la especulación, que a pesar de todos los rumores, los chismes y las teorías conspirativas, la verdad completa y definitiva sobre la relación entre Can y Demet solo la conocen ellos dos. Nosotros, como observadores externos, solo podemos analizar la información disponible, interpretar las señales, tratar de leer entre líneas y, en última instancia, formar nuestras propias conclusiones. Sin embargo, es fundamental que lo hagamos con respeto, con sensibilidad y, sobre todo, evitando caer en juicios precipitados o alimentar teorías conspirativas sin fundamento. Debemos recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos reales, y que nuestras palabras pueden tener un impacto significativo en sus vidas. Después de que Erkencikus llegara a su fin, ambos actores, como suele suceder, siguieron caminos separados, tanto a nivel personal como profesional. Can Yaman decidió expandir sus horizontes y continuó su carrera en Italia, donde ha protagonizado varias series y películas, consolidándose como una estrella internacional. Por su parte, Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos en Turquía, protagonizando telenovelas y películas que la han catapultado a la cima del estrellato, confirmándola como una de las actrices más populares, queridas y respetadas del país. Sus caminos profesionales se han distanciado considerablemente, pero el recuerdo imborrable de su química explosiva en Erkencikus sigue vivo en la memoria de millones de fans alrededor del mundo. A pesar de todos los rumores, las especulaciones y las controversias, la serie dejó una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas, y la actuación magistral de Can y Demet sigue siendo recordada y celebrada por su autenticidad, su pasión y su capacidad única para conectar emocionalmente con el público. En conclusión, la historia de Can Yaman al borde y Demet tembló es un ejemplo claro y contundente de cómo la presión mediática, las expectativas desmesuradas de los fans y las diferencias de personalidad pueden afectar profundamente la vida personal de los actores, especialmente aquellos que alcanzan la fama a una edad temprana y se ven catapultados a la atención pública de la noche a la mañana. Aunque probablemente nunca sabremos con certeza qué sucedió realmente entre Can y Demet, podemos aprender valiosas lecciones de su experiencia. Podemos reflexionar sobre la importancia fundamental de la privacidad, el respeto mutuo, la empatía y la sensibilidad en el despiadado mundo del espectáculo. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro análisis del día.
Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta exploración a fondo y que hayan podido formarse su propia opinión informada sobre este tema tan controvertido y fascinante. Recuerden siempre que esto es solo una interpretación, una perspectiva basada en la información disponible. La verdad completa, como hemos dicho, solo la conocen Khan y Demet. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo incondicional significa el mundo para nosotros. No olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema en la sección de abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que la presión mediática jugó un papel determinante en la relación entre Khan y Demet? ¿O creen que simplemente no estaban destinados a estar juntos? Queremos saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si lo encontraron informativo, entretenido o simplemente interesante, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes, análisis más profundos, entrevistas exclusivas y mucho más. Hasta la próxima.